Bien, ahora estamos en el canal de Alejandro Marcano, gracias, yo creo que este es mi mentor, Carajo. No, no, no. Ah, Además, bueno, puedo echar el cuento de tu pelea con Patricia Poleo, que me encantó de ambas partes y me ganó el respeto de ambos. Te lo voy a decir, no te pongas la mano ahí, Daniel, porque tú me conoces ya a mí, ya, o me vas conociendo. Yo creo que esa pelea que no fue ningún fake, porque conozco gente detrás de ustedes, amigos comunes, que no fue ninguna mentira. Y primero, me encantó la defensa de Patricia Poleo, me encantó, se le perdieron los tapones, no sé qué cosa, pero es una defensa muy coherente que me ganó un poquito más de respeto periodístico y hasta la persona, que yo siempre le he dicho a ella que yo no soy amigo de ella, pero bueno, esas cosas que te conquistan y la tuya, que no cambiaste esa cara de tabla, dijiste lo que tenías que decir y no te arrepentiste, porque los hechos son los hechos y los hechos no se pueden cambiar ni bueno, tergiversar. no me arrepentí en el programa, pero debo confesarte que sí, me parece que fui demasiado destemplado y que pude haber dicho algunas cosas de otra manera. Mm, Pero rescato de ese desencuentro, porque no fue una pelea, fue un desencuentro, rescato haber sido testigo y copartícipe de la mejor defensa que Patricia Poleo ha hecho de sí misma en todos estos años. Y creo que el respeto que ya tenía ganado lo ha multiplicado con esas herramientas de defensa que además de eso siento que es no solamente una defensa de sí misma, sino una defensa del trabajo periodístico independiente y de forma coherente, desde que arrancó esta desgracia hasta el día de hoy, de forma invariable. Y eso, mira, la coherencia no tiene precio, de verdad. Eso sí es verdad. Y pasamos para no perder el tiempo. Yo también, hubo mucha coherencia y la coherencia se paga. A pesar de que Patricia es un personaje tan polémico, mucha gente no la quiere, pero bueno, hay coherencia y desafortunadamente ella misma a veces lo reconoce, ¿no? Pues que sus momentos de sufrimiento son eso, que la coherencia a veces te trae más enemistades que amistades. Mira, ahí vamos a hablar, ¿cómo conociste porque no podemos dejar de hablar de Alex Saab. ¿Cómo conociste tú al personaje que yo le llamo el estafador de ilusiones? Y no vayas a pensar que soy original. Me la robé de Alberto Franceschi o de Pablo Aure, alguien de eso que lo estuvo calificando y me encantó. Mira, yo conocí a Juan Guaidó cuando él era parte importante de la campaña de Roberto Smith a la gobernación de Vargas en el año 2008. En el año 2008, Roberto Smith era candidato a la gobernación de Vargas y él tenía su propio partido. Ese partido se llamaba Vargas de Primera. Uh -huh. Y en ese partido, Vargas de Primera, él incorporó mucha gente eh, de fuera del Estado que lo estaba ayudando. De hecho, su jefe de campaña era Esteban Gervasi. A Esteban no le gusta que yo recuerde estas cosas. Eh, Entonces se pone bravísimo cuando yo digo eh. que él y Roberto Smith son los padres de Juan Guaidó. Porque es así. Los padres de Juan Guaidó, Esteban Gervasi y Roberto Smith. ¿Qué Oh, ocurre? Esteban es un gran estratega político, además, Sin duda. y yo sé que le da rabia. Sin duda, pero sí le da rabia que yo Pero se lo Esteban recuerde. Gervasi, tú eres el culpable. El Ajá. asunto es que ¿quién era Juan Guaidó en esa campaña? Juan Guaidó venía, sí, había estado en el movimiento estudiantil, pero no estaba en la primera línea. Y tenía el gran problema, que era el mismo problema que tenía, por cierto, José Manuel Olivares y otros más, que eran dirigentes estudiantiles en Caracas, pero no hacían política en Vargas. Y cuando ellos quisieron hacer el tránsito, o sea, lanzarse a Vargas, a hacer política para buscar posiciones, se les hizo difícil porque ellos eran conocidos en Caracas, pero en Vargas no tenían ni partido. En el caso de Juan Guaidó, como él era un poquito mayor que estos muchachos, yo creo que ya estaba hasta graduado en el 2007, él se incorpora a la campaña en el año 2008. Y él era uno de los encargados del tema logístico en una campaña donde hubo muchísimo dinero, campaña del 2008, donde hubo muchísimos recursos materiales, pendones, franelas, eso fue un derroche de verdad. Material POP Eso fue, en abundancia. eso fue una cosa, yo le agarré a rechera a los pendones en esa campaña. Uh -huh.
Y yo era un militante disciplinado de Acción Democrática encargado de un centro electoral que era el centro electoral donde yo votaba y el que había cuidado la mesa toda la vida. Pero me pidieron incorporarme a un equipo de instructores para formar los que iban a cuidar el voto. Porque acuérdate que el gran cuento en el 2008 era que no era que había fraude, que no había fraude, sino que la oposición no sabía defender sus votos porque no tenían los testigos, no tenían las actas. Que se iban, que no aparecían. Entonces yo di unos cuantos cursos allí. La persona que siempre, había un muchacho que siempre estaba ahí en la cosa, encargado de abrir la casa, de la cuestión de los recursos, de traer, de llevar material, todo. Ese muchacho era Juan Guaidó. Yo no sabía que era Juan Guaidó. O sea, ni idea. Pasan los años, eso fue en el 2008. Roberto Smith pierde, por supuesto. Roberto siempre pierde. Y en el año 2010 ya yo estaba incorporado a Acción Democrática como miembro del comité regional. Y a Acción Democrática, por esos acuerdos de la MUD, le tocaba encabezar la lista del Estado. Es decir, el primero de la lista iba a ser de Acción Democrática. Pero había una pelea porque los acuerdos de la oposición establecían que donde hubiese una persona, un gobernador o un ex candidato a gobernador con perfil propio y con todo aquello, tenía posibilidad de ser candidato, de tal. Roberto Smith aspiraba a ser el primero de la lista y estaba casi convenciendo a la gente hasta que hubo una orden desde Caracas porque Ramos Alú no quiere a Roberto Smith y mandó a la dijo que esa cabeza de lista no iba a ser para nadie más que no fuese de AD. Eso le molestó mucho a Roberto Smith. Yo estuve testigo de una reunión y donde se le dijo, mira, pero no puedes ir de primero de la lista, pero podrías ir de segundo, que serías el suplente, porque el primero va a quedar y el segundo de la lista sería el suplente. Y dijo que no, que eso era una humillación, pero se acordó en la mesa que su partido, Vargas de Primera, pusiera un nombre de segundo de la lista, que se le reservaba ese puesto. Estando en la reunión de la mesa, llega el representante de ese partido y con un documento diciendo, aquí está el nombre que va. Que era Juan Guaidó. Y era Juan Guaidó. Y cuando ahí pone Juan Guaidó, digo, bueno, ¿ese quién es? Y entonces yo empecé a pensar, yo digo, bueno, nos mandaron otra vez un importado, un paracaidista, ¿quién será ese? Ese debe ser algún contratista sinvergüenza, algún primo de alguien. O sea, y empezamos a especular todo eso y resulta ser que era el Juan Guaidó que hoy conocemos. Juan Guaidó entró como diputado suplente en el año 2010. Creo que se incorporó como 4 veces en los 5 años porque su principal no lo dejaba ni sentarse en la silla. Y se empezó a dar a conocer ahí tímidamente, luego se suma a Voluntad Popular, porque él llega diputado antes de que existiera Voluntad Popular, luego se suma y todo aquello, y ahí es donde yo lo conozco. Y yo siempre creí que no era un político tradicional, con la fuerza para hacer ciertas cosas, que era de ese tipo de políticos que también son útiles para ser organizadores, pero no para ser los que están de primero en la línea. Y siente hoy que no te equivocaste. Mira, sí, yo siento que en efecto es como equivocado, ¿no? Haberlo puesto en la primera línea. No sé, Mira, el tiempo dirá. Daniel, pero ahora te voy a hacer una pregunta. Tú que tienes tanto conocimiento de la parte política, ¿tú no crees que, como el castrismo y el comunismo, que trabajan desde años y uno no se acostumbra a verlo, ¿tú no crees que ese primeros pininos de él en la parte política, que tú le veías que no tenía capacidad sino para reuniones, operativas, comprar sanduchitos, jugo de naranja o cachitos de jamón y queso, que era lo que se ponían siempre en esas reuniones de los partidos políticos? Yo me acuerdo cuando iba a cubrir en Acción Democrática y COPEI, que los camarógrafos daban la vida, no por escucharlo, sino por comer los cachitos de jamón y el jugo de naranja que ponían. ¿Tú no crees que lo pusieron como una pieza estos malvados en la película para en algún momento de la historia usarlo como lo han usado ahora, todo el mundo enriqueciéndose y la mitad del país aplaudiéndolo porque es la esperanza del pueblo? Lo que pasa es que partiríamos, si pensamos eso, partiríamos del supuesto de que los malos son los otros y él es bueno.
Mm, bueno. Él es malo también. Claro, él es parte de esa clase política. Lo que pasa es que hubo una suma de hechos afortunados o desafortunados según el punto donde tú lo veas, para que él llegara a esa posición. Porque no hay manera. O sea, Juan Guaidó no aparecía en ninguna quiniela para estar allí. Ni con binoculares se veía. Para que Juan Guaidó, si alguien a mí me decía en el 2010 que Juan Guaidó iba a llegar a donde está, yo no lo hubiese creído jamás. ¿Por qué? Porque número uno, dentro de su partido estaba bien lejos, ¿viste? Estaba bien lejos en la lista. Primero que estaba, bueno, está Leopoldo, Carlos Vecchio, Freddy Guevara, esta niña Gaby Arellano. Que renunció ayer, por cierto. Había una cantidad de gente que renunció ayer, había una cantidad de gente que estaba, inclusive el propio Toledo y otros más, que estaban muy por delante de Juan Guaidó. Cuando yo veo que tuvo que pasar para que él llegara a presidente de la Asamblea Nacional, pero tuvo que caer preso Leopoldo, tuvo que irse al exilio Vecchio, tuvo que estar metido para que él llegara a presidente, tuvo que estar metido en una embajada Freddy Guevara. Freddy Guevara. Porque si no, el tipo no llega. Claro. Es que cuando te das cuenta, porque parecen hechos fortuitos, pero esta gente es tan desgraciada y como han trabajado, hay quienes dicen que la MUD y el PSOE es lo mismo, parece un plan orquestado como para que cayéramos en que había una cierta oposición. Y fíjate, yo creo que de alguna manera cualquiera que hubiese caído allí hubiese terminado igual porque todos tienen las mismas patas que coger. En el caso de Guaidó yo sí creo que hubo una suma de eventos bien particulares, pero también estoy perfectamente claro que en el año 2018, a mitad del año 2018, Juan Guaidó decidió que él quería ser presidente de la Asamblea Nacional y se montó en eso a trabajar por lo menos desde julio, agosto del año 2018 y lo logró. O sea, que eso de alguna manera hay que reconocérselo, pero ¿qué tiene que haber pasado para que lo haya logrado? Entonces ahí es donde yo le tengo que contrariar al que me diga que el pobre Juan Guaidó es la fachada de unos malvados ahí que lo pusieron. No. Él es parte de ellos. Él es parte de ellos. De la logia del mal. Claro, y cuando se habla de enriquecimiento, bueno, hay que revisar el tren de vida que se está dando su familia en Miami. Porque claro, es una cosa que no hace falta ser periodista de investigación, investigador privado para darse cuenta. No, y que entonces, se mueve el Doral para la playa, de la playa para acá, es decir, eso eso huele chimbo, huele chimbo, y eso no es lo que uno quisiera ver en el caso de un político. Mira, yo he visto políticos de todos tamaños, de todo color y de todo pelaje en todos estos años. Y te puedo decir una cosa, yo el día que fui a la casa del doctor Lepage y toqué el timbre con unos compañeros, íbamos a conversar con él. Y tardamos como 7 minutos esperando que nos abrieran la puerta. Y cuando nos abrieron la puerta, nos abrió él en persona, porque no tiene personal de servicio. En una casa, ¿cómo no? En una casa bien ubicada en una urbanización de Caracas, pero que es una urbanización ahora. Porque esos señores compraron que si un terreno y lo pagaron a crédito y fueron construyendo con un crédito y tal. Y cuando tú ves la casa, es una buena casa, pero ves los mismos muebles retapizados, no ves nada de lujo. No ves riqueza extraordinaria y estrafalaria. No ves nada de eso. Lo único que hay común en todas las casas, en la de Octavio Lepage, en la del doctor Tejera París, en la del doctor Canachemata, en la del Alfredo Coronil, en esas casas lo único que hay, en la casa de Ramos J. Velázquez, lo único que había invaluable, pero absolutamente, bueno, el único lujo que había eran las bibliotecas. O sea, te estoy hablando de que la cantidad de libros que esa gente tenía era una cosa maravillosa. Algunos, en el caso de Ramos J. Velázquez, la biblioteca de Ramos J. Velázquez se donó entera, creo que es una cosa maravillosa, lo mejor que han podido hacer. Donaron la biblioteca completa, todos los libros de Ramos J. Velázquez, que la atesoraba él en su biblioteca, fueron donados a la Universidad Metropolitana, y eso es importante. Ojalá que no hayan sido algunos de esos libros sacados para la de Maduro, esa que puso ahora.
No No, yo creo. tampoco. De verdad, Yo no tampoco. creo. Mira, no vamos a dejar de hablar de Alex Zapp. Ya descubrimos el personaje. Al final, como dices tú, cualquiera que hubiera estado allí, es parte de esto que nos ha llevado a la perpetuidad del régimen, ¿no? Y a unas elecciones, otras elecciones, y todo este ciclo que va a volver a empezar, que es fastidiosísimo, fastidiosísimo, mientras la gente se muere de hambre, de inanición, de falta de gasolina, comida, etcétera. Eso ya es con... Vamos a hablar de Alex Saab. A mí me contentó muchísimo su arresto, pero después de su arresto, lo que ha pasado en Cabo Verde en las últimas horas, que si se viene, que si mandaron en avión, me deja ver, Daniel Arafarías, que hay más malos en esta historia que buenos. Es decir, están el conjuro de los brujos deteniendo y es posible que pase lo mismo de Aruba. Es posible, hay una amplia posibilidad, o que ese hombre termine muerto en una celda, porque ese hombre sabe las intríngules del poder, de lo que han tenido para sostenerse. Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua, todos los malos hasta este momento. ¿Cuál es tu lectura de eso? Mira, yo sí creo que los malos son mayoría. O por lo menos tienen más poder que los buenos. Eso también me duele a mí en el alma, pero sí, ¿Ves? estoy absolutamente de acuerdo contigo. Además de eso, hay otra cosa que nosotros pasamos muchas veces por alto. Es imposible que una persona pase tanto tiempo haciendo tanto daño, escondiéndose tanto y atesorando tanto sin que los que estaban, sin que nadie lo haya visto. Claro. O sea, no lo vieron los medios, no lo vieron los parlamentarios opositores, no lo vieron los servicios de inteligencia colombianos, no lo vieron los servicios de inteligencia venezolanos. O sea, no lo vio nadie a este señor. Y yo creo que tendría dos significaciones muy importantes la extradición de este sujeto a los Estados Unidos. La primera es el hecho de que haya sido capturado en un país como Cabo Verde, que es junto a las Islas Azores, y eso, esa explicación creo que es importante porque esas son unas islas, esa ubicación es el punto de toque técnico tradicional de las aeronaves cuando van hacia determinados destinos. Entonces muchísima gente no conoce Cabo Verde, sino que hace un toque técnico allí para reabastecer combustible y continuar. Entiendo que esa era la razón, que él se encontraba allí porque estaba haciendo un toque técnico y se activó la cuestión de la alerta roja de Interpol Interpol. y fue capturado. ¿Qué importancia tiene para mí eso? Mucha, porque si tú logras que estos tipos entiendan que no hay lugar en el mundo, por recóndito y remoto que sea, en el que se puedan esconder. O sea, estás creando toda una situación en la que los tipos no se pueden ir a Timbuktu, los tipos no se pueden ir a Cabo Verde, los tipos no se pueden ir a las Azores, porque es que a donde se vayan los van a agarrar. Eso a mí me parece que es una gran ganancia. Y lo segundo es el hecho de que este tipo caiga en manos de los Estados Unidos y se vea obligado a contar, a entregar, a Cuentas. confesar y además de eso, a entregar todo lo que debe tener como prueba, eso sería muy importante. Tú sabes que yo estoy convencido de que todos estos malandros que sirven de enlace financiero, de interpuesta persona, de que le resuelven problemas a estos políticos, que son unos políticos muy baratos, por cierto, porque son políticos de De cientos de pacotilla. miles, políticos de cientos de miles por venderse. Yo estoy convencido de que esos tipos graban todo. Esos tipos graban, esos tipos fotografían, Son mafiosos, claro. esos tipos se guardan, Y se eso van guardan para su... bóvedas donde tienen su información que cuando caigan, por eso es que no los tocan. Por eso es que no los tocan. Y lo más importante es que yo tengo la sospecha, porque no es una certeza, porque no lo puedo probar, pero yo tengo la sospecha de que todas estas cosas que se están viviendo en el seno de la oposición, en el seno de los partidos, en el seno del chavismo inclusive, tiene que ver con la caída de personajes como estos. Porque estos tipos le guardan plata a mucha gente, A de todos los todos. bandos. Y eso termina entonces alterando a una buena cantidad de gente. Cuando tú ves que alguien entonces empieza a loquear, bueno, ¿este por qué se volvió loco? Y no lo asocias, porque no lo asocias a que agarraron a fulano de tal. Pero resulta ser que esa es la razón, los organismos de inteligencia sí lo saben. Entonces yo creo que va a ser interesantísimo ver en qué termina esto. Yo siento que nos vamos a divertir mucho, pase lo que pase, porque aunque no vaya preso, o sea, si no lo extraditan a los Estados Unidos,
El tema es para dónde se va, dónde se esconde. Se tiene que ir a Irán y quedarse allá. No A sale más Colombia, nunca. a Colombia, si va a Colombia, yo no creo que Santos lo vaya a dejar que termine su día en una reja esperando un juicio. Es decir, porque Santos tiene mucho que ver en esto y muchos políticos del actual, la del turbante. Aquí hay mucha gente. Mira, para mí, te lo voy a graficar de alguna manera. Yo trabajaba en Globovisión en aquella época. Cuando capturaron y estaba en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mataron a Raúl Reyes y le quitaron las computadoras, que todo el mundo decía que ahí había mucha información, porque lo que tú dices, esa gente va guardando en archivos, en pendrive. Aquí está esto, hicimos esta operación con Maduro, con Chávez, vamos a hacer esto, con Noriega, con Ortega, toda esa historia. Yo creo que este es el maletín viviente de esa computadora de Reyes, porque tiene que saber muchísimo. Y así no sea noticia de que lo extraditen en Estados Unidos, que vamos a confiar en la justicia. Mis fuentes me dicen que Estados Unidos está en control. Lo único que si se lo hubieran traído inmediatamente para este país, hubieran podido tener un recurso de apelación diferente porque no se cumplieron los procedimientos según los protocolos que firmaron precisamente en el 2019. Así que va a ser una novela entretenida para ver cómo caen y cómo empiezan el nerviosismo en este ajedrez, muchas de las fichas. Mira, Así otro es. tema que no quiero dejarte de tocar contigo, la peor foto, los rectores del Consejo Nacional Electoral, escogidos por Maduro a dedo, que nos van a llevar unas elecciones en diciembre, querámoslo o no, ya asumieron el poder. ¿Qué se hace allí? Bueno, yo creo que lo que es obvio es que veremos a quienes nombraron a esos rectores, lo veremos participar en las elecciones, incluyendo Acción Democrática y Primero Justicia, o por lo menos un sector de esos partidos. Estoy convencido de que eso va a ser así. Ahora, sería bueno que aclararan su papel mucha gente, porque se ha hecho mucho ruido con el tema del hermano de Bernabé Gutiérrez, secretario de organización de AD. Pero está Rafael Simón Jiménez, y el hijo de Rafael Simón Jiménez es parte del gobierno interino de la famosa Comisión de Recuperación de Activos. Entonces debería el señor Juan Guaidó decirnos cómo es la cosa allí y qué es lo que ocurre allí. Porque si no, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo es eso que tienes un hijo allá y un papá aquí? O sea, el papá está allá. O sea, este fenómeno, ¿cómo se llamará? Este Bueno, fenómeno de los hijos de un bando y los papás de otro. O sea, y todo el mundo le cree a los dos. eso es terrible, que todo el mundo le crea a los dos. Bueno, tú lo decías hace rato, son parte de lo mismo. Es decir, a que el que esté allá o el que esté de este lado. Tú sí crees en esa historia. Yo creo que tú eres la persona más indicada para decirme lo de Bernabé Gutiérrez. ¿Qué jugada está haciendo Henry Ramos Ayub detrás de todo esto? Porque eso Bernabé, yo creo que siempre en 18 años ha sido como su delfín, un personaje de poca monta para lo que describíamos hace rato de lo que era Guaidó en sus inicios. Yo no creo que Bernabé Gutiérrez hubiera pasado más de ese papel que desempeñó. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza Daniel Arafarías? Está hoy en mi artículo en Param Post, y Uh-huh. el titular es: Bernabé es el sicario de Ramos Ayub. Ahí no hay más nada que explicar. O sea, que lo que veamos, todo lo que veamos, aunque no le parezca imposible, todo eso es parte de las acciones de estos dos señores que han jugado en llave durante 20 años. O sea, no hay nada más. Claro, entonces la misión aquí de estos partidos del G4 es llevarnos a elecciones. Entonces veremos algunos chillando, pero otros clamando que hay que conservar espacios, defenderlos, porque los espacios, ay, eso es tan aburrido, de verdad, para el fin de esta tiranía, que yo no sé cómo masticarlo. Bueno, yo creo que debemos negarnos a masticarlo. Hay que escupirlo. Escupirlo, y hay que, además de eso, sacarle las argumentaciones que ellos mismos hicieron en el pasado. Con los argumentos, después de que ellos sacaron todo su arsenal de argumentos en el 2018 en contra de unas elecciones fraudulentas, no pueden ir a estas. Claro. Y si van, es porque ni en el 2018, ni en el 2015, ni en el 2020 merecen nuestra confianza. Claro, y entonces esta historia estamos condenados a repetirla, a pasar por todo este proceso, una mesa de diálogo, después del fraude en diciembre. Mientras no reventemos este círculo vicioso en el que nos mete una clase política que no es opositora, sino que finge serlo. Mientras nosotros no tengamos una oposición genuina, con una ciudadanía que los respalde de verdad, nosotros no vamos a salir de este círculo vicioso. Sinceramente Ah, no lo veo. ¿te queda algo más por decir, Daniel Arafarieta? O Me hable queda, me, ahora o calle para me siempre. queda por decirte que independientemente de que vaya o no vaya a las elecciones, Chávez no va, Sí, porque porque se murió.
me encanta eso. Si llegas a hacer otra vez a decidirte a la política, pues Nunca, bueno, pero nunca sabes, jamás, nunca digas jamás. nunca. No, yo sí digo nunca. No es algo que quiera volver a hacer nunca más, de verdad. Me siento muy Bueno, bien en el rol que estoy. sí, señor, y lo haces además afortunadamente bien. Vamos a tener que seguir haciendo este papel porque yo creo que va para largo esta historia, Así es, desafortunadamente. así es. Gracias, Daniel Lara Farías. Recuerden que la primera parte de esta conversación está en el canal de Daniel Lara Farías. Aquí tienen el link. Este es pues la manera en que estamos trabajando. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias, Daniel Lara Farías. Gracias, Alejandro. Mira, antes de despedirte, ¿en qué andas? Porque estoy viendo que tiene un proyecto ahí que no has querido. ¿Todavía no estás dispuesto a hablar? ¿En qué? Todavía no, ¿verdad? Bueno, Se me ve, lo, no, va a seguir habiendo cambios interesantes en los contenidos, pero vamos bien. muy bien, no te detengas. Gracias, Daniel Lara Farías. Y gracias a ustedes que se conectaron con nosotros en este canal.